risas y lágrimas en este ritmo. La vida es un espejo, un gran desafío. Hablemos de todo, no hay tema prohibido. La ansiedad, exacto. Esa es la gran palabra, el gran título de nuestro episodio de hoy. Y no estamos solas para hablar de eso. Tenemos a dos especialistas de nuestra junta, que ustedes ya conocen. Pero les damos la bienvenida de nuevo, Nati. Camilo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes por tenernos acá también. Qué dicha. Este es un espacio muy bonito porque mucha gente no tiene acceso a tener terapia. Entonces eso que ustedes están haciendo es regalarle un poquito de información importante. Aclarar algunas dudas que la gente no podría aclarar y dejar preguntas, ¿por qué no?, importantes para cada quien. Gracias por estar en esta conversación. Bienvenidos. Bueno, entonces pasemos a lo que vinimos. Me encanta. Preguntas. Yo tengo una pregunta también que me encantaría que empezáramos por ahí, y es, muchas veces confundimos ansiedad con miedo, con algunas otras emociones. Entonces hablemos de qué es la ansiedad un poquito, cómo se siente y cómo diferenciarlo también de pronto de algunas otras emociones que a veces nos atraviesan. Bueno, nos podemos quedar horas hablando de qué es exactamente la ansiedad. Yo, para irnos rápido, me iría con la definición de Inside Out 2. La ansiedad es el miedo sobre lo que va a pasar, sobre lo que yo creo que va a pasar. Y ahí diría que el creo es muy importante, porque no necesariamente son escenarios factibles, no necesariamente son escenarios ni siquiera probables. La ansiedad puede llegar de escenarios completamente improbables, completamente casi que irreales. Imagínate. Totalmente. La imaginación. La ansiedad, también diría, es un mecanismo de defensa. Es como nos preparamos para lo que puede venir. Es como tratamos de estar un pasito adelante de los problemas que nos pueden llegar. Y creo que eso nos ayuda mucho, pero también en su extremo nos puede hacer mucho daño. Sí, ella viene a comunicar que algo está pasando, ¿no? Y si bien es importante aprenderla a diferenciar, es también importante entender que viene junto con otras emociones y que tal vez por eso esta sensación de que la confundimos, porque el miedo es una emoción que va muy de la mano con la ansiedad. Al final es una respuesta adaptativa a una situación que no conocemos, a la que nos vamos a enfrentar, y que en la predisposición de pensar qué puede pasar en esa situación empieza toda como que esta emocionalidad a activarse y a decirnos que algo está pasando. Entonces, según lo que los oigo decir, todos podemos sentir en algún momento, es absolutamente humano, digamos, normal sentir ansiedad. Oyendo esa definición, ¿cierto? Totalmente. Es más, sería raro no hacerlo. Ok, lo grave sería no sentir ansiedad. Del en todo, algún momento. sí. Porque la satanizamos, ¿no? También hay un miedo, en las preguntas que había mucho miedo alrededor de la ansiedad. ¿Por qué creen? O sea, porque sí hay un momento donde sí nos puede jugar muy en contra. ¿Cuándo es el momento donde hay que levantar la mano y decir, necesito terapia porque se está yendo más allá de la ansiedad normal que sentimos todos los seres humanos? A mí me gusta hablar mucho de la relación que tenemos con las emociones. ¿Cuál es tu relación con tu ansiedad? Y la ansiedad, como la tristeza, como la rabia, son emociones muy incómodas, que son difíciles de cargar. Sí. Entonces creo que el primer instinto de muchas personas es, te voy a rechazar. Sí, voy a tratar como de hacerte a un lado, y hay muchas formas de hacer al lado de la emoción, desde lo más trágico de me voy a emborrachar y ya, se fue. Mientras esté bajo los efectos se me va la emoción, hasta me voy a poner a estudiar mucho, me voy a poner a trabajar o lo que sea para distraerme. Pero eso a la larga es como si, no sé, te lesionas la pierna y en vez de revisarla, tomas Dolex, se te quita el dolor. Y te vas a jugar fútbol. Y te vas a jugar fútbol, se te quita el dolor, pero no estás atendiendo la causa. Entonces, más que saber cuándo hay que levantar la mano, yo preguntaría, bueno, ¿cuál es tu relación con tu ansiedad? ¿Te llevas bien con ella? ¿La rechazas? ¿La escuchas? ¿Escuchas ese dolor? ¿O solo estás tratando de apagarlo? Ok. Sí. Sí, y con la ansiedad pasa que la sintomatología está tan normalizada que identificar que es ansiedad, y a lo que decías ahorita, Mabel, con como este rechazo a nombrarla como ansiedad, yo creo que también viene con
no sé, no querer encajar en esta palabra que tanto nos atormenta, pero pues que nos acompaña y que también viene a alertarnos y a decirnos que algo está pasando. Entonces, yo sí he observado que hay como un rechazo a ponerse la palabra por tal vez el cambio que eso puede tener en cómo nos autopercibimos, y mi invitación es no caer en creer que eso nos identifica o nos define, es una parte de nosotros que viene a decirnos algo importante. Porque creo que ahí también está la confusión con el trastorno de ansiedad. No, pues o no existe, no lo conozco, pero el trastorno del miedo, ¿no? Pero trastorno de ansiedad sí. Y lo que conlleva también muchas veces los trastornos. Entonces de pronto la ansiedad uno la asocia mucho más con que algo me está pasando o estoy, ¿no? Simplemente el decir estoy sintiendo ansiedad, entonces uno cree que ya es un paciente de alto cuidado y de pronto no. Entonces de pronto también, ¿cómo es esa diferencia? Porque existe el trastorno de ansiedad. Claro. Sí, que ahí es donde digo yo que cuando levanto la mano y digo, oh, esto ya no, esto ya está fuerte. O aquí es que yo busco un especialista. O cuál es ese momento, existe ese trastorno y cuál es la diferencia. Bueno, yo me iría muy a lo general. La ansiedad, como decimos, está aquí por algo. Si yo la escucho y cumplo su función y sigue ahí y digamos llega ansiedad por cosas que yo digo, pero es que yo no debería estar ansioso. Los problemas se están solucionando o estoy catastrofizando todo el tiempo. Ajá. Sí, siento que la ansiedad no está cumpliendo su función. Tal vez sería un buen momento para... Por ejemplo, un momento de pensar mucho en negativo que se vuelve un constante y me genere ese miedo Claro, sobre cosas que no son reales. puede Una y ser... otra vez. Claro, ahí es difícil dónde ponemos la línea, pero yo te diría, en ambos extremos la ansiedad es dañina. Si no tienes nada de ansiedad, Ajá. no te vas a preocupar por nada, no vas a atender los problemas. Es un movilizador. Exacto. Si tienes muchos, Sí. pues te inmoviliza, te paraliza. Ya no, Es un no puedes. movilizador y es un Inmovilizador. Sí. El trastorno se puede identificar cuando te incapacita. Digamos, solemos sobrepensar, pero cuando entramos en un loop o en un bucle y no se nos es fácil salir de ahí y empezamos con una sintomatología, pero tampoco nos podemos regular y todas estas sensaciones alrededor de la ansiedad empiezan a sentirse extremas a tal punto que empiezas a ver las áreas de tu vida afectadas, como lo son el trabajo, tus relaciones familiares. Es común que se dé el aislamiento, es común que se dé como la evasión o que nos hiperocupemos con todo para evadir como que esta sensación que nos acompaña. Esas pueden ser ciertas señales de que ya no estás solo como respuesta adaptativa, sino que empieza a tener forma de trastorno. Pero ojo, el tema no es la ansiedad en sí, sino la regulación en la ansiedad. Entonces, yo la puedo tener acá como la respuesta adaptativa, la escucho, me relaciono con ella, entiendo qué me dice, y en este otro lado que es el trastorno, no estamos teniendo una comunicación ella y yo, y la cosa se está despilotando. Pero y es importante no autodiagnosticarse. Ese trastorno de la ansiedad, pues se llega a saber que uno está, digamos, como pasando por esa situación con un especialista. No es como que sí estoy sintiéndolo y me está desbordando, levanto la mano, pero tampoco es que ya estoy en una situación, digamos, como así. Oigan, y yo pienso también que hay alrededor hay un miedo de la ansiedad y hay una manera de satanizarla, porque antes no se hablaba de eso, por ejemplo. Yo creo que en algún momento muchos hemos sentido ataques de ansiedad o no sé cómo se llame, ustedes me corregirán después, pero yo sí sentí algo tan fuerte en un momento de ansiedad, que es las manos que sudan, el corazón me hacía así, que en un momento uno no sabe si es que yo estaba muy chiquita pues para pensar en un infarto, pero uno lo alcanza a pensar. Claro. Y uno dice, ¿qué es esto tan horrible que me está pasando? Y no se lo podía contar a nadie, o si se lo contaba a la gente, pues digamos que no se sabía qué era lo que tenía uno. Es como si está nerviosa. ¿Cómo puede pasar uno un episodio de estos? ¿Y ustedes creen que al hablarlo, al ponerla sobre la mesa, que ya no sea un tema que esté como tan tabú, sí puede generar que la gente esté más tranquila y entienda lo que le esté pasando? ¿O también es una moda y cosas que no son ansiedad les estamos poniendo encima el tema de la ansiedad y no es ansiedad? Eso es muy interesante, ¿no? Porque al final estamos buscando constantemente, yo creo que es como no sentir en vez de entender lo que estamos sintiendo. Y algo que tú dices de cuando eras chiquita es como que también tenemos que caer en cuenta de que estas herramientas no se nos enseñaron. Exacto. Entonces, la autoobservación es muy importante para empezar a identificar
¿Qué nos está como que diciendo la ansiedad para poder manejarla? Hay 3 cosas que a mí me parecen muy útiles y que están muy a la mano. Y una es anclarte a tu cuerpo. Cuando tú estás en esta sintomatología como de la sudoración en las manos, del pecho y demás, anclarte en el cuerpo es como distraer al cerebro con cosas que te traen a la presencia. Entonces, ¿Cómo qué? vas a nombrar 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes, a ver, un sentido. ¿Oler? Oler. Ajá. 2 que puedas saborear y me falta 1. Pero qué rico que nos estén dando herramientas mientras vuelve a ti, Nati, porque muchas personas pasan por ahí y uno solamente transita ese momento. Es muy feo. Yo no sé si eso le ha pasado a todos los seres humanos. A mí me ha pasado y yo lo he sentido, y cuando uno lo pone como sobre la mesa, hay personas que dicen, ay, yo no sabía que eso era ansiedad. O sea, yo he sentido eso, obvio, pero no le había parado bolas, ¿no? Total. Como que... O pensé que era otra cosa. O pensé que era otra cosa, exacto. Entonces, como que si a todos los seres nos pasa, si a todos los seres humanos nos pasa, chévere que recordemos y tengamos allá ustedes en la casa esto de 4 cosas para tocar, 4 cosas para ver. 5 cosas para ver, 4 para tocar, 3 para oír, 2 para oler y 1 para saborear. Ok, 2 para oler y 1 para saborear. Ajá, es activar los sentidos y eso te trae la presencia, porque gran parte de lo que hace que la ansiedad exista es todo lo que no está pasando en este momento. Acá. Claro. Uno no está ansioso lo que por el pasó presente. o lo que creemos que va a pasar, pero cuando nos aterrizamos al hoy y nos preguntamos, ¿hoy qué está pasando? Y con esto que está pasando, ¿qué podemos hacer? Y eso no tiene solución, de pronto es la ansiedad hablando. No sé, ¿tú qué piensas, Cam? Yo tendría como 2 cosas a decir a esa pregunta. Por un lado, sí creo que hay como una moda, ¿sí? Claro. Que lleva a una suerte como de manoseo de la salud mental, ¿no? Entonces ya todo el mundo habla de salud mental, que yo creo que ya lo hemos hablado tanto que tendremos 10.000 definiciones. Es importante saber con quién hablamos de salud mental, ¿sí? Y lo segundo, que me parece muy acertado, sí, yo creo que preguntarnos y conocernos nos ayuda mucho en esos momentos. Preguntémonos, ¿ustedes piensan igual cuando están ansiosas a cuando no están ansiosas? ¿O los pensamientos son diferentes? Diferentes. Son muy diferentes. Y la línea de pensamientos que trae uno son muy diferentes. Pueden Cuando ser yo- fatalistas. Totalmente. Claro, porque uno... Cuando yo estoy ansioso, veo peligros en todas partes. Sí. Veo problemas en todas partes. Va a pasar lo peor y además estoy convencido. Estoy profundamente convencido de ello. ¿Sí? Cuando yo comienzo a reconocer, oigan, esta es mi ansiedad pensando. Este pensamiento tal vez no soy yo. Este pensamiento viene de mi ansiedad y cuando mi ansiedad se vaya, va a ser como las nubes. Vienen y se van, pero no me tengo que enganchar en este pensamiento en este momento. Algo tan sencillo como, si estoy en este momento de mucha emocionalidad, no es momento de tomar decisiones. No es momento de analizar. No es momento de definirme, no es momento de entender. Tal vez procesar. Total, Y esa ya es una después. frase. No tomes decisiones permanentes en emociones temporales. Ah, me encanta. Pero Perfecto. ¿qué decisiones permanentes puede tomar una en ansiedad? Si yo apenas puedo mantenerme de pie, respirar. Existe la intención de querer definir el mundo cuando uno está en Claro. ansiedad, porque eso es lo que te trae como que esta Antes de un sensación ataque, de que pues. controlas. Es que son cosas diferentes, ¿no? Sí. Son Claro. o sea, desde la ansiedad uno puede tomar decisiones antes de llegar a un episodio de estos de sudoración y todo esto que está pasando. Puedo estar antes muy ansiosa y tomar decisiones. Pensemos cuando uno le gusta a alguien y está ansioso y lambar por afanado. ¿Por qué? Ah, tipo claro. de Sí. decisiones. Sí. también, Total. claro. Sí. O si te proponen un proyecto y uno en vez de ver, digamos, como sopesarlo acá, o no sé, un trabajo o algo, es como, no, va a salir mal, no, gracias. Claro, Ujú. porque no sé si se han dado Inmovilizador ahí. cuenta, cuando los humanos estamos ansiosos o nerviosos, lo más común es que nos tratamos de apegar a la regla todo lo posible. Ay, sí. Y en ese momento la creatividad se va a un lado. Explícame eso más. Me encanta. Pensemos, por ejemplo, piensa en una materia en el colegio. Tienes materia A y tienes materia Que B. nos guste o no. En la A te gusta mucho y te va muy bien. Entonces, español. Listo. Y además te llevas muy bien con el profesor o profesora, te va muy bien y te dan un trabajo final. Tú probablemente te vas a poner creativa, vas a decir, listo, yo quiero proponer, vamos a hacer algo Sí. chévere. Y ahora piensa en una que no te gustara, una que Educación física. te pusiera nerviosa. ¿Sí? Esa, me da Listo. mamera. Cuando te hicieran el examen de educación física, Qué mamera. me voy a pegar a la rúbrica, voy a ir al punto, no voy a proponer nada. ¿Por Ya qué? te Porque entendí, tengo listo, miedo. listo. Cuando uno Claro. tiene miedo, no propone, no es creativo, se pega a la regla. Hay una necesidad de control absoluta, Exacto. Claro. porque aunque el control es una ilusión,
precisamente yo creo que lo deseamos tanto porque nos da esta sensación de que todo va a salir bien Seguridad. o cierta idea de garantía y seguridad, que en ansiedad se quieren tomar decisiones que solucionen o que te quiten eso que tú estás sintiendo, Que me den seguridad. que te den seguridad. Y el tema es que los humanos en miedo, cuando llega el miedo lo seguimos por completo. Entonces, si tú tienes miedo, vas a sacar todo lo demás a un lado y la única prioridad es, necesito seguridad, necesito ya mismo Sí. y lo voy a echar por la borda todo lo demás. Hacer lo que sea, pero Para estar sentirme de segura. nuevo como... Segura. ¿sí? Entonces, ponos un ejemplo de cuando es un motor que genera Claro. movilidad, la ansiedad. Yo creo que la ansiedad se vuelve un motor cuando es tu amiga. Cuando tú llegas, aquí está mi cuerpo preparándose para la acción, ¿sí? Porque viene un reto. Y cuando viene un reto, ¿qué necesitamos? Bueno, yo necesito estar activado. ¿Qué necesitas para estar activado? Todo lo que hace la ansiedad. Cuando uno está ansioso, se te dilatan las pupilas. Tu glándula suprarrenal comienza a bombear hormonas. Tu cuerpo se alista. Estás listo para la acción, ¿sí? Para lo que se venga. Si tú interpretas eso como miedo, como peligro, como esto se me va a ir de la mano. Un ejemplo, cuando voy a salir a teatro, a función, con muchas personas ahí, hay una ansiedad antecitos, pero es esa ansiedad Sí. que hace que vaya a hacer todo lo que tengo que hacer de mi obra. Y es una Exacto. ansiedad sabrosita, porque a mí me gusta esa sensación antes de te salir. ayuda, claro. Entonces, pues chévere también uno darle como otra connotación a la ansiedad, porque hay mucho miedo alrededor de esa palabra. Claro, ¿no? como es mala, ya me va Exacto. a destruir. Exacto, y no necesariamente. De hecho, Idealmente puede no. ser tu aliada, no es tu enemiga y la solemos vivir como enemiga. Y es aliada cuando tienes la disposición de escucharla activamente y es como que validar que te está diciendo que te estás enfrentando a una situación que puedes vivir como peligrosa, y pongo peligrosa porque no necesariamente es correr peligro, sino no la controlas, es desconocida para ti, pues te activa que estés en estado de alerta, Claro. ¿no? Pues al final es instintivo que queramos como que sobrevivir. Oigan, me preguntan aquí, estas son de las preguntas que nos dejan, ¿cómo no sobrepensar antes de dormir? Yo creo que eso nos pasa a todos en algún momento, ¿no? Uy, Más cuando el día ha sido pesado, como que uno que se queda dándole vueltas al día. O cuando uno rácate, tiene una rácate, tarea. o algo que no como que hiciste. como que todavía están dando, ¿no? Es como... Se queda de uno, que le puede ayudar a uno para no sobrepensar antes de dormir. pues yo, si es en ese, te ofrecería como dos soluciones. Una a largo plazo es todo el proceso que uno puede hacer en terapia, todo el mejorar con tu relación con la ansiedad. La meditación, yo por ejemplo creo que la meditación más que una pastilla para el bienestar en ese momento es como ir al gimnasio. Es Una herramienta. una herramienta, pero sí. toca hacerlo. Un como entrenamiento. Un entrenamiento, exacto. En ese momento están, por ejemplo, todas las estrategias que dijo Nati. Hay otras, a mí me servía cuando tenía ansiedad una gota de limón debajo de la lengua. Horrible, pero eso me centra de una vez, como que el Ok. cuerpo vuelve a Pero conectar. para que puedas dormir bien, ¿te sirve la del limón? Sí, o ¿Sí? las manos en el Ah. hielo. ¿Por qué? Porque Antes de dormir. si la ansiedad está muy fuerte, eso como que me resetea fisiológicamente, Sí. resetea el cuerpo y no que toda la tensión se te va por unos segundos a las manos en el hielo. Esa Una nunca la duchita de había agua oído. fría. Sí, ¿Sí? una duchita La voy de a agua fría. probar. Esa la voy a probar. Porque me Sí. parece fácil de Además, en la noche el cuerpo baja la temperatura, entonces Exacto, si pin. se lo bajas, mejor. Bueno, les contaré si no llego con gripa pasado mañana No, peor. todavía Ahorita no no, puedo, todavía no. pero sí hay que probar eso. Volviendo al no sobrepensamiento, porque es muy curioso como no queremos hacer esto que hacemos que nos incomoda tanto, yo te diría, invítate a sobrepensar algo positivo. Si está muy difícil no sobrepensar, entonces enfoca Cambia. el sobrepensamiento en algo positivo para ti. Y cuando te vas a dormir con cosas bonitas, Eso dice mi mamá. pues le estás hablando a tu inconsciente de que te traiga cosas bonitas. Sí. Entonces cambia el foco, el sobrepensamiento. Me Si está muy encanta difícil no esa. pensar. Lo que pasa es que ese segundito de hacer ese y pasar sí. de lo feo al es muy requiere demasiado Claro. ese minisegundo. Pero si uno lo logra, uy, se va en un tren divino. Claro. Claro. Yo le digo a una amiga que, porque es experta en hacerse videos fatalistas, Ujú. ¿no? ¿Hablas Pero de mí? verdad, No. Otra. ¿De qué Otra que amiga también hablas? tiene lo mismo. No nos junten. No, pero mentiras, yo soy más experta. positiva. Experta en irse al peor escenario de Ujú. todos. Y entonces el otro día estábamos hablando y le puse una condición. Le dije, listo, vete al peor escenario de todos, porque le cuesta no, Ujú. pero te tienes que ir al mejor escenario de todos. O sea, si Es le balancear. dedicas tiempo Chévere. y le echas todo esto a imaginarte lo peor que puede pasar, te tienes que obligar
pensar en lo mejor también que puede pasar y siento que sirve, porque es eso, es como me fui a un extremo, me tengo que ir al otro. Como que estás negociando con la ansiedad. Como, listo, te doy tu espacio, pero le doy el espacio también Y con tu al video, positivo. yo creo que eso también lo entrena a uno porque es mucho más fácil desde las emociones incómodas uno irse a obviamente imaginarse lo peor que puede pasar, porque como dices tú, también es un sistema reactivo de sobrevivir, ¿no? Sí. Y para reaccionar y que el cuerpo, incluso el cuerpo se aviva, pero y el otro lado es donde uno también tiene que entrenarlo y entrenarlo, entrenarlo, porque es Entrenamiento. necesario. Claro. Oigan, y una pregunta, ¿la ansiedad se hereda? Esa la han preguntado también por acá. No, es una respuesta adaptativa. O sea, sentirla no es una herencia. Ahora, los comportamientos o las respuestas alrededor de cómo gestionar la ansiedad, pues si las vimos en casa y nos generaron un impacto muy fuerte, es posible que tendamos a repetirlas porque aprendemos imitando. O sea, si yo veo a mi mamá muy nerviosa toda la vida, es posible que yo replique su replique y esa sea mi conducta. manera de normalices. responder ante Sí, escenarios digamos, hartos. si nos vamos a las estadísticas como para no... los papás ansiosos tienen más probabilidades de tener hijos ansiosos. Ujú, ya. Es más frecuente. Que si es un tema genético o aprendido, seguramente es una combinación de ambos. Si mm. yo veo que mi papá o mi mamá están reaccionando con mucho miedo ante X situación, yo voy a aprender X situación es peligrosa. Es que eso es peligroso. O sea que está chévere para las personas que nos estén oyendo y tengan hijos y de pronto estén en un estado muy ansioso y digan, ay, pucha, yo soy esa persona y a mí me está viendo mi chino o mi china repetir este tipo de patrones de reacciones. Está bueno echarle una miradita y decir, bueno, ¿cómo ayuda al niño para que no repita ese camino? Terapia para niños. Ay, también, ¿cierto? ¿Desde qué edad está bien un niño enfrentarse a un proceso terapéutico? Y para el papá, ¿no? Y para el papá. Tiene que ser los dos, Ay, claro. yo Ajá. soy partidaria que primero vayan El los papás. papá. Ajá. Ajá. Yo creo que el acompañamiento terapéutico, sin que tenga que ser ir a terapia necesariamente, viene bien en cualquier momento, tanto para los papás como para los hijos, como para todos, porque al final es un lugar de mucha validación y reconocimiento a la experiencia que estás viviendo y a tu sentir. Ujú. Entonces, pues, con un niño desde que está en los brazos de la mamá y no tiene que ir a terapia, sino estar ahí sostenido, ¿no? Claro, la mamá que haga terapia le está Sí. ahorrando un montón de terapia futura al niño. Totalmente. digamos que si eso... Mucha curiosidad desde que empieza un niño a ir a terapia o puede ir un niño a terapia. Los niños pueden ir a terapia desde muy ¿Siempre? pequeños. Sí. Es una terapia completamente diferente a la Ujú, terapia de adultos, sí. ¿no? Es una Ujú. terapia que involucra mucho el juego, que involucra Lúdica. mucho, sí, como diría eso, la expresión a través del juego, pero yo creo que desde los 4, 5, 6 Ah, años, vale, desde muy claro, pequeños. pero son terapeutas especializados en niños. niños. En niños. niños. Yo Total. fui Tú fuiste cuando chiquitica, tenía por ahí 6 años, porque era Sí. hiperactiva. pero eso era... Era hiperactiva y tuve un suceso que no fue tan chévere. Ujú. Nada muy grave, pero no fue tan chévere. ¿No lo quieres compartir? Y no. Ok. Dejémoslo O sea, ahí. Ok. Pero pues Pero no, fuiste no a la es terapia. nada- Sí. Fui a terapia y era muy lúdica. Ujú. Entonces era de memoria, me ayudaban mucho con la memoria, a concentrarme, a estar presente. Sí, fue muy interesante y como dices tú, es distinto, no es tú sentarte o en Sí, mi perdón. caso, porque pues también creería que está el proceso en donde el terapeuta conversan y conversan y conversan y conversan. En mi caso fue juegos, Sí. Sí, Ujú. en la infancia suele Sí. ser juegos. sonidos, imágenes, cosas. Sí. Ahí yo diría que lo importante es cómo se lo presentas al niño, ¿no? Ujú. Creo que es una etiqueta que se puede volver fea, como, es que yo estoy mal, es que yo estoy... Bueno, hablemos de eso en la terapia, porque es que me voy a dar el permiso de desviarme de eso porque la gente dice, hay cosas que están satanizadas, entonces una es ir a terapia porque entonces está Sí. loco. Y hablar de que a mí me dio ansiedad, está loco. Hablar de cualquier cosa que nos humaniza un poquito, está loco. Cada vez menos, que me parece chévere. Sí. O sea, prefiero esta moda a la La metida anterior, debajo sí. del tapete de hace unos años. ¿Cómo le podemos invitar a la gente para que vea la terapia, para que vea los sentimientos? Porque a mí me gusta decir que es que ahora queremos la vida Pinterest, donde nada nos duele, donde todo es Ujú. perfecto, donde no somos humanos casi, para que esas personas de pronto de generaciones donde ven la terapia como de locos, Sí. como algo para los locos, o la ansiedad como estás loco, ¿cómo le podemos cambiar ese significado
con ustedes dos aquí, a la gente que nos oye, para dejar de satanizar estos dos temas? O decir que solo el que está loco va a terapia, Claro. o solo el que está loco está sintiendo. Hablamos en el capítulo en el que tuve la fortuna de venir hace poco de que somos personas comunes y corrientes. Ay, sí, ese fue liberador. Y Sí. me sale volver a repetirlo porque nos tenemos que comprender imperfectos y aceptarnos así. Ujú. Creo que parte de rechazar todo esto es abrazar lo imperfecto, Ujú. lo que incomoda, lo que alguien dijo que no estaba bien, y es que como que nos obsesionamos con esto está bien, esto está mal. Es que no está ni bien ni mal, esto es. ¿Cómo abrazamos eso, Nati? Desmenucemos Con un mucha poquito eso. aceptación. Aceptación, sí. Con mucha aceptación. Y bueno, Cami habla de la compasión mucho, y yo creo que la compasión y el reconocernos y sentirnos humanos, como no es que esto esté bien o está mal, esto es lo que tú estás viviendo, esta es tu verdad, y validarnos a nosotros mismos más que estar esperando que nos validen afuera, Ujú. pues puede ser un paso. Ok, me gusta Claro. ese paso. Cami. Yo ahí desde la compasión me iría como con la definición de compasión. Ujú. Y la definición de compasión empieza por decir, claro, muchas personas confunden la compasión con autolástima, ¿no? Como es que Ujú, si con me tengo pesar. compasión, exacto, me tengo pesar, o ir a terapia es tenerme pesar. Y en mi comprensión del pesar, tenerle pesar a alguien o tenerte pesar a ti mismo o a ti misma es ser capaz de identificar un problema. Sí. Y ya. Así, ahí hay un problema. Ok. Ahí eso está mal. Y listo. Compasión es dar un paso extra y decir, bueno, ¿y ¿Qué qué voy a hacer hago? con esto? Que me voy a comprometer Mm. a aliviar ese malestar. Entonces, Mm. pucha, si tienes un malestar, sientes que dejarlo ahí quieto es tenerte lástima, de dejarlo ahí como, bueno, voy a seguir viviendo con él. Ir a terapia es tomar es una acción en sí misma muy compasiva, es decir, Es no voy a hacer algo, responsabilizarse. voy a No hacer algo. responsabilizarse, sí. Eso Exacto. Y a mí me encanta porque yo hice esa pregunta la primera vez, a pesar de que yo he estado en terapia tantos años, que se lo diga a un terapeuta, porque no lo había preguntado antes, como que uno va a la terapia, la hace las tareas, uno ve unos avances en su vida increíbles, de verdad que por eso yo la recomiendo, pero es chévere oírlo y por eso la voy a volver a echar aquí, y es, uno sí puede curar o sanar heridas, patrones, todas estas cosas que uno pensaría Sí. que son incurables. Sí se puede. Por favor, Sí. que los digan Sí. los terapeutas para que la gente entienda que sí es posible. No hay que vivir Sí. esclavo del inconsciente, de lo que te pasó, de tu pasado, Sí. del piloto automático. Totalmente. Sí, y luego a mí me parece importante decirles, no pasa por obra y gracia del Espíritu Santo, ni es milagroso, ni es un acto de magia. Ujú. Sí pasa porque nos comprometemos con nosotros mismos a que pase, y porque tenemos la disposición de que pase. Claro. ¿Sí? Como que este compromiso de querer sanar tiene que ser mío conmigo, no con nadie más. Ujú. Pues porque Pero sí se puede. claro que Claro. se puede. Sí se puede. Y ahí yo agregaría, digamos, si haces un símil, no sé, con que te duele una muela. Usualmente uno se acostumbra al dolor y lo normaliza sí. y se lo aguanta y se lo aguanta. Y solo vas al dentista cuando ya toca ya es arrancar todo. Sí. Sacar la muela. Ay, En no. psicología es similar, no esperemos a que ya llegue como con mis pedacitos armados como, oye, ayúdame. ¿Sí? No, no hay que esperar hasta ese momento. El malestar no tiene que ser normal. No hay que vivir así. ¿Sí? Ahí Hay otra manera. Sí, y no están tan lejos. Total. Sí. Muchas veces la gente piensa que ir a terapia es como ir a que le digan a uno qué hacer, ¿no? Y no es ir a entenderse uno para uno tomar las decisiones y Total. con herramientas. Los terapeutas hacemos muchas más preguntas que afirmaciones. Total. ¿Y dejan más preguntas? Y dejamos más preguntas y creamos preguntas, porque creo que ese es el proceso, que tú te preguntes donde quizás antes no te habías preguntado Exacto. y Sí. comiences a tener información que antes no tenías y a ver las cosas de una nueva forma y a relacionarte Sí. contigo misma de una nueva forma. El poder de las preguntas. El poder de las preguntas, que me parece más poderoso desde el arte, también lo vemos así, o sea, es mucho más poderoso una obra de teatro que le deja preguntas al espectador que la que lo Todo. contestó todo, Mm. ¿no? Yo creo que la pregunta es lo que moviliza, así no llega a una Totalmente. respuesta. Entonces es importantísimo, yo amo las preguntas. Genera movimiento. Exacto. Sí, claro. Y en ese Sí. orden de ideas, teniendo todo este espacio para hablar de la ansiedad, ¿qué les gustaría a ustedes también hablarle a la gente? De pronto que no hayamos preguntado, que es importante y que es una herramienta y que puede servirle a la gente que está aquí preocupada alrededor de ese tema o curiosa alrededor de ese tema. Pues a mí que sean preocupados o curiosos, me quedaría más con curiosos y los invitaría a eso, sean curiosos hacia su ansiedad, qué está Ujú. diciendo, qué está pasando. Ahorita se me quedó en la lengua un tip puede ser,
la escritura formaliza el pensamiento. Si tienes vueltas y vueltas y es que los escenarios a los que les doy vueltas no se van de mi cabeza, Sí. pero yo sé que son Ficticios. voladísimos, Ajá. escríbelos. Ajá. Escribir formaliza el pensamiento. Sí. ¿Sí? Explícame más eso, acá. Yo voy a hacer aquí a jugar a que Listo. le estamos hablando a gente que tal vez nunca ha tenido. Sí, sí. Cuando tú hablas contigo misma, cuando uno habla con uno mismo, y cuando se han hecho las resonancias magnéticas en el cerebro de eso, es como si uno estuviera hablando con alguien más. Hablar contigo mismo es como Wow. si estuvieras hablando con otra persona. Ujú. Y por eso puedes ir construyendo. Escribir es como un ping pong. Tú mismo te vas devolviendo. ¿Qué digo? ¿Qué Ujú. pienso? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Y ahí como que desenredas la idea. Ok. Y por eso Sí. formalizas el pensamiento, le das orden, le das estructura. Entonces, en un momento de ansiedad es como un nudo. Y hay muchas ideas. Bueno, habrá hasta unas ideas geniales ahí. Pero toca ponerlas cada una en su lugar, darle su orden. El cerebro no puede procesar lo que no está organizado. ¿Sí? Exacto. Desviándonos un poquito, el trauma es eso. El trauma más que un trastorno de la emoción es un trastorno de la memoria. Ok. No está claro qué pasó. ¿Sí? La ansiedad es un mini ejemplo de eso. Si no está claro qué está pasando, si no está claro qué pasa por mi mente, cómo está mi realidad, mi cerebro pues no funciona. Sí, no es como lógico, pero mucha gente no le queda fácil escribir y yo empecé en una época a hablar mucho sola, en voz alta. O sea, ¿No le queda fácil Por por ahí. qué? Porque sientes que no es como una... siento que mucha gente y tengo personas muy cercanas en donde es como, no es un hábito. Y me cuesta y sentarme y sacar el cuaderno. O sea, de Pero, verdad pues, siento que que hay hacer como también hay cosas un... que le van a costar a uno. Pero ¿no? hablar con alguien o hablar en voz alta funciona también Sí. muy bien. Te puedes tu mandar forma- notas de voz en el celular. Claro. Sí, tener Sí, una tu forma de conversación expresarlo. contigo. O hablarlo. O sea, todo lo que Píntalo. estoy pensando, lo fatalista, mira lo chévere. Claro. Como, no se va a acabar el mundo mañana, el calentamiento global no es ya... No sé, o sea, pues sí, o sea, son cosas que a mí no me dejan dormir, en serio. O sea, yo trato de no ver esas cosas, pero Al final ponerlo... se busca sacar el pensamiento de la mente Sí. y no caer en el loop y en el bucle. Entonces, si no Vas a te escribir... sale escribir, mándate una nota de voz y ten ahí un monólogo contigo y luego escúchate y te puedes responder y puedes empezar a estructurar este bucle y exteriorizarlo, que al final es lo Totalmente. importante. Y hay un no momento hay una donde, ¿qué sola pasa ahí? manera. Le das orden, lo entiendes. Dices, y yo me iría incluso a lo más ya. abstracto. Si quieres pintarlo, píntalo. Ahí sí. O sea, O lo que lo te ves sí, absurdo. Sí. Lo dice, qué bobada. Me pasó también hace poquito, y bueno, y mi amiga que les cuento, me bota toda esa información tengo y son una unos prima. escenarios. Mi amiga aquí que les cuento, me bota esos escenarios y yo soy, ¿es en serio? O sea, como que de verdad tú te das cuenta y te oyes a dónde te estás tú llevando. Sí. Y me pasó hace poquito que le escribí a mi novio, como dije, necesito decir esto que estoy sintiendo porque estoy reconociendo que este es el escenario que estoy. Y me dijo ¿Creando? como, estás loca. O sea, me dijo 3 cosas y yo como, sí, Ay, pero una vez necesita Ujú. también alguien que le diga eso, ¿no? claro. Es Ay, absurdo ¿verdad? No lo es que tan estás grave. diciendo. Ahí, sí, hay muchas veces funciona eso. Hay veces también siento, desafortunadamente la ansiedad no escucha la razón. Toda la ansiedad le puedes dar Sí. toda la lógica del mundo, se la botas También. toda. No le importa. La Ahí ansiedad es. escucha la experiencia, Claro. a la experiencia, a la realidad, a los sentidos. A eso sí es, la ansiedad sí los escucha. Pero a la lógica, a la razón, a veces no. A Por veces eso lo como que del no. oler, comer, tan. Exacto. Mm. La terapia de exposición es eso. Yo le tengo mucho miedo a los patos. Pues de a poquitos un día me muestran una pluma de un pato y al día Ay, pues yo lo siguiente hice, una foto imagínense. y de paso a paso. Yo le tenía pavor a las mariposas. No sé qué me habrá pasado Ay, chiquita. ¿en Yo estoy serio? segura que Sí, algo me wow. pasó, pero oír el aleteo me daba, o sea, Una reacción muy primaria. fuertísima. O sea, yo salía corriendo, veo una mariposa y yo me vi Batman. Yo ya contaba esto. Me vi la de Christopher Nolan, que me encantó esa película, es de mis favoritas. Y el man hay un momento donde, le tenía pavor a los vampiros, a los murciélagos. Y el man en un momento dice, no, no más. Y se metió en el hueco donde estaban los murciélagos y se paró ahí y dejó que pasaran todos los murciélagos. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo por mí con las mariposas. Y me fui al mariposario. Y de verdad que empecé a estar con ellas. Obviamente al principio no era fácil, yo creo que lloré todo, ya no me acuerdo muy bien, pero al final de cuentas hoy en día las amo, me gusta cogerlas como pues sin lastimarlas, pero que estén encima mío, como es a superar ese miedo. Claro, ahí vale la pena hacer una aclaración. Lo No que tú cualquiera hiciste- puede hacer esto solo. Sí, no lo hagan Eran solos. mariposas, no eran culebras. Y lo que tú hiciste se llama inundación, que es Vayan. de una. O sea, no voy a ir de a poquitos. Yo soy un poco así. Sí. Vaya de a poquitos. Vayan de a poquitos. Vaya de a Puede poquitos. ser primero una foto de una mariposa, Ok. después una sola mariposa, después 2 mariposas, ¿sí? Sí, sí, Un sí. pasito a la vez. Sí. Porque, por ejemplo, le tengo miedo a las alturas. Pero eso no se debe hacer solo.
Eso Y debe no, estar no, acompañado de un terapeuta. Por favor. Esto no Sí. es mariposas, Sí. pero sí, de acuerdo, Sí, si sí, uno sí. tiene Miedo a las alturas. miedo a otras cosas. Y te quedas allá paniqueada en la Torre Colpatria, eso... Pero no, me refiero solo no, o sea, siempre con terapeuta. Sí, sí, porque Siempre. eso tiene que ser, o sea, no es solo la exposición, hay todo un proceso acompañado. A veces sale bien, sabemos que A mí me salió bien, a veces. pero no los estoy invitando a que vayan si les da miedo las cucarachas, a abrazar cucarachas, no. O sea, no. A mí me salió bien, tenía como ese Claro. cuestionamiento Sí. si por ahí iba la cosa. Claro, y a A mí me veces puede- funcionó, a mí me Sí, funcionó. Sabemos que a veces funciona y a veces eso mismo puede Puede tener, bloquearte más. Sí. hubieras podido quedar ahí ataque de pánico en medio de esas mariposas y te sacan En camilla. en camino. Ok. Entonces, con un terapeuta, un pasito a la vez, y esa es una terapia muy famosa, la terapia de exposición. Ok. Entonces, frente a la ansiedad, pues a veces hay que al toro por los cuernos, ¿no? Como A mí me gusta eso. a lo que vinimos. Pero a lo que venimos Total. escribiendo puede ser una gran manera que ahí sí lo puedes hacer tú solito o el Sí. mensaje de voz y tener esa conversación. Sí. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Alguna otra herramienta? Hemos hablado mucho de hablarle a la ansiedad y tal vez hay que darle forma. A mí me gusta mucho personificar las emociones, Ujú. literal, como hacer los muñequitos de intensamente, pero según nuestra versión, cómo se ven, cómo lo sientes, de qué color, y tú te imaginas ese personaje y tienes una conversación con él o con ella, según Totalmente. cómo tú lo quieras ver. Y entonces, como para resumir lo que hemos venido hablando, anclarse al cuerpo, activando los sentidos, escribir sin pensar. O mensaje. Dejar que la cosa fluya y se vaya como estructurando y personificar la ansiedad para poder conversar con ella. Y esto sirve con cualquier emoción, Ujú. ¿sí? Ojo que a veces también hay que hablar con la alegría, o sea, También. ¿Por qué qué? ¿Por importante qué? es darle su lugar a cada quien, porque la Ok. alegría también nos puede estar diciendo muchas Las cosas. O Sí. queriendo Ay, tumbar lindo, otras, eso ¿no? me parece muy bonito. Entonces Claro. ahí esa herramienta es chévere. Y cuando la gente debe buscar un terapeuta, regálenme 3 cositas que uno diga, esto sí es normal, esto no, o sea, hay cosas que son muy normales, ustedes dicen la Ujú. ansiedad es muy normal, pero cuando uno sí ya debe buscar ayuda. Yo creo que es Tú dices- normal sentir ansiedad con una situación difícil y que cuando se ha solucionado baje. Si Ujú. tú te activas e incluso cuando se resuelve lo que sea que te haya activado, sigues Sigues. activada, algo está retroalimentando esa ansiedad, porque Ujú. deberíamos subir y bajar. Sí. Pero si uno Ujú. sube y se queda ahí, Algo pasa. algo vale la pena revisar qué está pasando con esa ansiedad para que me pueda volver a regular, que es lo normal. Uno se debería regular cuando está en un Ya- estado tranquilo. Ajá. Sí, yo diría algo un poco más sencillo. Si te estás preguntando si debes ir a terapia, ve. No, como que yo No siento sobra. igual que hay un paso antes de ir a terapia. Es esto, no debe estar tan grave, esto sí. Escúchate. Bueno, pero tampoco hay que ir cuando sea todo grave, ¿no? Qué Por rico eso que te regales mismo. ese momento y ese espacio como regalo, como algo para ti, así como nos compramos zapatos, corbatas, carteras, pues la terapia es un regalazo. Eso es como decir, venga, voy a ir voy a darme mi gran espacio, voy a trabajarme a mí. A mí me gusta ir a mirar qué es lo que duele, así sin mucha... Porque ¿saben por qué? Porque sé lo que pasa después de eso. Sé lo que pasa después de Sí. mirar de frente ese toro. Sé que Sí. uno avanza, sé que uno toma decisiones diferentes y sobre todo qué rico no vivir la vida en piloto automático. Es una decisión que uno puede tomar. Sí. Es un gusto adquirido también. Ir profundo. Mm. Uno va y después entiende muchas cosas y luego vuelve y luego le Mm. gusta y como dices tú, ya después es como, es un gusto y un callito también que uno va haciendo, Claro. un montón de herramientas, Ujú. hasta el punto en el que uno le gusta sentarse aquí a hablar de estos temas. A mí me encanta. Pues es como una exposición, como las mariposas, eventualmente te termina gustando. Sí. Porque yo sí creo que hay mucha gente que le tiene miedo a qué va a pasar cuando vaya a terapia. Sí. Y les Pues termina desde la gustando. oportunidad de ver qué va a Sí. pasar. Exacto. Seguro no va a salir igual Sí. que como entró y eso ya es una buena idea. Sí. Y no hay que ir solo en estado de De emergencia. acuerdo. No, la terapia no es como la píldora milagro que todos queremos encontrar fantasiosamente para solucionar nuestras vidas. Vayan a terapia si se sienten bien y quieren hablar de lo bien que se sienten. Vayan a terapia si están pensando en que van a entrar en un momento complejo de su vida y como que trátense bien, ¿no? Mm. Es parte de ir a terapia, es tratarse con amor y con cariño. Mm. Vayan regalito. necesitando un espacio de interacción diferente al Ay, que... O sea, total. no hay ninguna relación que se parezca a la relación terapéutica. Es una cosa muy... Es extraña, ¿no? Es ir a donde un extraño a contarle tus intimidades. Ujú. Pero es valiosísimo. Sí. Así es.
pues muchas gracias. Qué delicia poder hablar de estos temas con ustedes. Espero que los tengamos en muchos más capítulos, ya habrá muchos más temas. A mí me encanta poder poner esto sobre la mesa porque de verdad que uno empieza como a desmenuzar las cositas y la información, la conciencia es lo que le regala a uno la herramienta para transitar la vida. Yo vuelvo y repito, la vida no podemos por las redes, por lo que vemos, perseguir esa vida Pinterest. También está la sombra, también hay que verla, también hay que abrazar todo esto que incomoda. Es parte de esta experiencia y por algo estamos aquí, así que qué rico compartirla y llevar ese camino con un experto que lo ayude a uno a aterrizar ideas. Muchas gracias, muchas No. gracias. Y por favor, nos vemos el próximo jueves. Si tienen más preguntas, más temas, más ideas, preguntas dirigidas también hacia Cami y hacia Nati. Los encuentran en Celia si quieren tener terapia con ellos. Ahí en Celia están los perfiles para que los encuentren. Así que a ver que ahí nos están diciendo la página de Celia y la nuestra. Hágale esa cuña. Me encanta. Entonces, celia.co y la nuestra, a lo que vinimos con triple S. Ahí pueden encontrar su match perfecto y también las herramientas que nosotros desde este lado tenemos para ustedes. Gracias. Chao, chao. Wow. Sueños que brillan, transformar la rutina.